Nos da gusto recibirles siempre y nos anima de igualmente compartir con ustedes esta hora de estudios bíblicos. Gracias a Dios que hasta ahora ya nos juntamos después de nuestras actividades al estudio de la Biblia y volver a ver los hermanos. Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Había un viejo chico por ahí que transmitía al unísono conmigo. A veces cuando no sale para marcar el Facebook, comienza a repetirse. Bueno, Claro, es como un eco que hay. así es. Bueno, Ok. estamos ya en el horario de inicio. Vamos a arrancar dentro de poco. Estoy dando ingreso y me estoy tomando la libertad también de silenciar micrófonos para que podamos ya iniciar el estudio del día de hoy. He mencionado que mi hermano Javier Serrano tiene hoy día la conducción del estudio y le voy a pedir a mi hermano José Fariña que nos pueda guiar en la oración. Bienvenidos a aquellos que se están conectando, como es el caso de mi hermana Dori. Bienvenida, hermana, y por ahí está Buenas noches, Tecno. hermanito. Buenas tardes, hermana. Buenas, gusto saludarlo. Tecno también, K7 o 17. Bienvenidos todos. Vamos a orar a nuestro Dios para arrancar este nuevo día de estudio y orar por nuestro hermano Javier y también por las necesidades propias de cada uno de nosotros. Les invito a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Fariña, por favor. Gracias. Oremos, mis hermanos. Dios de la gloria, Padre eterno que mora en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En esta tarde noche, Padre amado, una vez más nos hemos dado cita, Padre amado, en esta forma de estudio para deleitarnos, Padre Santo, dar conocimiento, dar, Padre Santo, aliento, ánimo y dar, Padre bendito, la información que necesitamos, Padre Santo, comprender día con día de su palabra. Sabemos, Padre, de que su escritura, su palabra, sus pensamientos, Padre, no fueron escritas en nuestro idioma. Por ello, Padre bendito, a veces batallamos para comprender algunas palabras, pero hay hermanos, Padre, de que se toman su tiempo para escudriñar, estudiar, investigar, indagar y traernos, Padre amado, de una manera más nutritiva, Padre Santo, de una manera más fácil, dar a entender su palabra a nuestro Dios para nuestro bien. Gracias, Padre, porque así lo ha dejado usted arreglado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por el ánimo del hermano Javier, que está con nosotros, Padre. Rogamos por él, por su vida física, por su vida espiritual, los suyos, los hermanos allá en Alabama, donde él enseña su palabra. Padre, rogamos por los hermanos en Chile, allá, Padre Santo, en Coquimbo, Pan de Azúcar, y rogamos por todos los hermanos a lo largo y ancho del país, de Chile, de toda América, Padre Santo, de todo nuestro continente y más allá, Padre, donde estarán seguramente escuchándonos y viéndonos, y en especial, Padre, oyendo su palabra. Padre, rogamos por los hermanos que están teniendo momentos difíciles ahora, por una u otra forma, Padre. Pedimos por el hermano Jonathan Ramírez, que él, Padre bendito, el día de ayer fue asaltado por malhechores. Rogamos, Padre Santo, que lo ayude. Gracias a usted, Padre, que su providencia fue con él, no sufrió ningún daño físico, mas sí, Padre, pérdidas económicas. Rogamos por él, sus hijos, su familia y la hermandad allá en Guatemala ciudad. También, Padre, ruego y me uno en oración, Padre, con mis hermanos para pedir por mi esposa, ya que, Padre, sus plaquetas y también sus defensas, Padre, glóbulos blancos no han estado en un mejor nivel. Los glóbulos blancos, Padre, al parecer han mejorado, mas no su plaqueta. Rogamos por ella, Padre, para que siga su metabolismo funcionando de tal manera que pueda recuperarse, Padre. Así pedimos por otros hermanos y hermanas que están quizás en los hospitales, en la casa, en sus hogares con tratamiento ambulatorio. Y también, Padre, por aquellos que están por recibir algún diagnóstico o otros padres que ya están saliendo de alguna situación adversa. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad. Pedimos por los niños, Padre. Rogamos por todos sus hijos, ahora que se acercan al menos en esta parte del mundo, momentos difíciles, Padre, en cuestión de clima, mucho frío. Rogamos por todos, Padre Santo.
Gracias otra vez por este momento. Bendecimos su nombre y agradecemos este momento, Padre. En el nombre de Jesucristo, en nuestra oración. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Dame que haya algunos hermanos por allí tocando puerta para pidiendo ingreso y lo estamos ya realizando y estamos allí. Bueno, de esta manera estamos ya arrancando este día de estudio, día martes, donde al caer la tarde nos concentramos. Póngase cómodo, tome su Biblia, sus apuntes, porque ya estamos dando la bienvenida a mi hermana Elodia, mi hermano Rogelio, mi hermano Ernest, que se acaban de integrar entonces al estudio del día de hoy. Sean bienvenidos hermanos, hermanas, en el nombre del Señor. Nos da gusto que tarde a tarde nos reunamos bajo un propósito que es entonces el conocimiento, el estudio, la reverencia, el respeto a nuestro Dios. Y para ello hoy día seremos conducidos por mi hermano Javier. Hermano Javier Serrano, gracias por acompañarnos y el tiempo que resta es suyo. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Gracias, hermano Sergio. Quisiera compartir pantalla, hermanito. Voy enseguida, hermano. Dame un minutillo. Ujú. Ahí deberíamos estar listos. Ok. ¿La tenemos ahí ya o no? Todavía no, hermano. Ok. Por ahí viene. Ahí está. Viene. Dice Javier Serrano. Ay, Ujú. está llegando. Falta que le dé el último toque para que se complete. Ahí sí. Ok. Muy bien, hermano. Ahí está bien. Muy bien, hermanito. Pues gracias a todos, amados hermanos. Gracias por la invitación. Gracias a nuestro Dios. Esperamos su ayuda y su misericordia. A nuestro hermano Fariñas por la oración. A nuestras hermanas y hermanos que siempre están atentos a la palabra de Dios y de esta manera apoyando este esfuerzo de todos ustedes. Vamos a ver una lección, amados hermanos, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, acerca de los 1000 años. Parece ser, amados hermanos, que cuando no se conocen cosas, surgen muchas ideas, muchas supersticiones, leyendas, en todo tipo, en cualquiera cosa, en cualquier esfera de la vida, siempre que sucede eso, suceden esas cosas. Lo mismo sucede en las cosas de la palabra de nuestro Dios. Pero gracias a Dios parece ser que el, la Biblia no es nada oculto ni es tan difícil como muchas veces nos imaginamos o llegamos a pensar. Espero que en esta ocasión así sea acerca de esta lección y espero la ayuda y la misericordia de Dios para poder ser claro y entendible en esta lección. Y también espero la misericordia de Dios para que pueda yo trazar de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, este pasaje. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10, encontramos nosotros, amados hermanos, que se habla de 1000 años. Y lamentablemente esta enseñanza bíblica ha permitido que surjan muchas ideas fantasiosas y equivocadas en el mundo religioso. Aún muchos de nosotros llegamos a tener ideas equivocadas acerca de lo que es esta enseñanza bíblica. Primeramente, amados hermanos, ahí está en la pantalla los versículos del 1 al 3, a los cuales les invito que vayamos a leer. Dice allí, y poner atención un poquito más en lo que está en negrita y subrayar.
Dice el versículo 1, el apóstol Juan hablando, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí tenemos ya esa frase, 1000 años. Y lo ató por 1000 años, continúa diciendo el versículo 3, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones, entre comillas, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Es importante que nosotros tratemos de poner a trabajar nuestro razonamiento, nuestro entendimiento y esclavizarnos lo más posible en las palabras de nuestro texto. Estamos viendo ayer, amados hermanos, que el ángel encierra al dragón en el abismo, es decir, a Satanás, porque es un libro altamente figurado, simbólico. El dragón se le llama en este versículo 1 de manera figurada serpiente o dragón. Pero el mismo versículo nos dice a quién se refiere, al diablo y a Satanás. Entonces, el ángel figuradamente se nos está enseñando que trae una gran cadena en su mano y unas llaves con él y prende y encarcela a Satanás en el abismo por un espacio, según literalmente dice, 1000 años. El versículo 2, 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló. Estamos viendo, amados hermanos, o mejor dicho, yo quisiera que pusiéramos atención en el lenguaje altamente figural. Lo encerró, pero dice en el versículo 3, ¿para qué? Para que no engañara más a las naciones. Vamos a poner atención en esa palabra naciones. Está hablando de algo en particular. Ahora, dice que Satanás va a estar impedido, encarcelado, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esos 1000 años debe de ser desatado. Y luego dice enfáticamente, o ponemos atención en algún poquito de tiempo, solamente un poco de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos entender estos 1000 años, amados hermanos y hermanas? Bueno, podemos mirar nosotros, amados hermanos, en el capítulo 12 de este mismo libro, que ya se nos habló algo de lo que estaba sucediendo en este contexto de este mismo libro. En el capítulo 12, versículos 17, leemos de la siguiente manera. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Figuradamente sigue hablando de un dragón y una mujer. La mujer obviamente es los siervos de Dios o apunta a la iglesia, el dragón, los enemigos o Satanás. El dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, de la descendencia de la mujer. Pero el resto del versículo 17 nos explica de mejor manera o más claro los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Obviamente a los cristianos, a la iglesia fiel de nuestro Señor Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios. Allí podemos ver en el contexto que Satanás levanta un imperio. No levanta una gente, levanta un imperio para hacer guerra, una potencia mundial.
para hacer guerra en contra de la iglesia, es decir, en contra de los cristianos. Ahora que nosotros estamos muchos años más adelante, sabemos cuál fue ese imperio y esa potencia mundial, el imperio romano. Pero no solamente Satanás levanta un imperio, es a lo que se refiere que Satanás estaba engañando a las naciones, estaba engañando a los gobernantes de aquel tiempo. Pero Satanás fue atado para que no siguiera haciendo eso, para que no engañara más a las naciones. Luego en el capítulo 13, que ahí también lo tenemos en nuestra pantalla, versículos 13 al 15, leemos de la siguiente manera. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra, observemos bien esto, no solamente levanta un imperio, ese imperio va a hacer algo específico, que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a la vida. Versículo 15 de ese mismo capítulo y pasaje que estamos leyendo. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera, y esto es lo que yo quiero que pongamos atención, porque no vamos a estudiar todos los otros capítulos, para que diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Entonces, el capítulo 12 y capítulo 13, Satanás levantó un imperio, una potencia mundial, y esa potencia mundial obligaba a los creyentes, obligaba a la iglesia a adorar a la bestia, es decir, adorar a los gobernantes de ese imperio. Nosotros ya sabemos algo porque hemos estudiado bastante de esto y estamos viviendo miles de años adelante. Entonces, eso era lo que hacía Satanás. Levantó un imperio y levantó una imagen para que los cristianos adoraran a la bestia, que significa adoraran a los gobernantes romanos. Eso fue lo que hizo Satanás. Entonces el ángel viene en el capítulo 20 de Apocalipsis, los versículos que ya leímos del 1 al 3, viene con una gran cadena, lo ata, ¿para qué? Para que ya no engañe a las naciones, que ya no haya un imperio, una potencia mundial engañando y exigiendo la adoración a los hombres. Muy bien. Ya está Satanás allí por 1000 años. Ahora continúa diciendo el versículos 4 al 6, que vamos a leer. Dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Es lo que dice el versículo 4. Vamos a continuar en el versículo 5. Esta es la primera resurrección. Lo que está sucediendo en el versículo 4 afirma el versículo 5, que es la primera resurrección. Ahora continúa diciendo el versículo 5. Los demás muertos, hablando específicamente de la primera resurrección, y algunos, ahora dice, los demás muertos no volverán a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección.
que ya estamos viendo que tiene que ver con lo que dice el capítulo 4. ¿Quiénes son lo que se refiere el capítulo 4 de la primera resurrección? ¿Quiénes son y qué sucede con ellos? Dice el 5, esta es la primera resurrección. Los demás, los otros, no tienen nada que ver en esta resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo es, afirmación, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál? La que está confirmando el versículo 5 y la que está describiendo el versículo 4. Y los que están describiendo en el versículo 4, primera resurrección. La muerte segunda, para estos de la primera resurrección, no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y luego dice al final del versículo 6, y reinarán con él por 1000 años. Entonces, amados hermanos, podemos mirar nosotros que no está hablando de una resurrección literal, como muchos interpretan y como muchos creen. En la literatura apocalíptica, porque no solamente esta literatura está en el libro de Apocalipsis, está en el Antiguo Testamento y algunas otras partes. En la literatura apocalíptica, los 1000 años se deben de tomar de manera simbólica, de manera figurada o simbólica, a menos que el contexto exija lo contrario, porque es una literatura altamente simbólica. Entonces los 1000 años se deben de tomar así, vuelvo a repetir, a menos que el contexto exija lo contrario. Y aquí en este pasaje que estamos considerando, nada sugiere que los 1000 años son literales. Además, amados hermanos, debemos de considerar que lo que se está relatando en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6, sucede dentro del espacio de tiempo de los 1000 años. Eso nos ayuda mucho a entender que no son literales. Todo lo que está describiendo versículos del 1 al 6 sucede en el espacio de tiempo de esos 1000 años figurados. Algunas razones que tenemos para explicar que estos 1000 años no son literales. Razón número 1. Los números en el libro de Apocalipsis enfáticamente se deben de interpretar de manera figurada. No solamente los 1000 números o algo que los eruditos llaman numerología. Razón número 2. La naturaleza figurada del contexto inmediato, del contexto de los versículos que hemos leído. Se habla de cadena, de un abismo, de un dragón, de una serpiente, de un sello y de una bestia. Todo eso es figurado. Entonces, el contexto es altamente figurado. Razón número 3. El carácter figurado de todo el libro del Apocalipsis, no solamente de números, de muchas otras cosas. Razón número 4. El número 1000 se usa figuradamente también en el Antiguo Testamento. Y razón número 5, que es la última que yo tengo, el estudio o análisis general de los versículos del 1 al 6 apoyan el sentido figurado. Entonces, amados hermanos, vamos a volver nosotros a pensar en lo que leímos en el versículo 4 de Apocalipsis 20. En el versículo 4 nos dice que el apóstol Juan vio tronos y algunos sentados en los tronos y que esto se le dio autoridad para juzgar. Ahí lo dice claramente el versículo 4. Pero también el apóstol nos dice en el versículo 5 que también vio, inmediatamente en el versículo 4, vio almas de los que habían sido
decapitados, se les había cortado la cabeza, versículo 5. Almas de los que habían sido decapitados, y nos dice la razón por qué. Por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Eso sabemos que sucedió literalmente a muchos de nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Y estos se negaron a adorar a la bestia y no recibieron la marca de la bestia y no adoraron a la bestia. Bueno, de estos amados hermanos, de estas almas decapitadas, se nos habla en el versículo 4 de tronos y algunos que están sentados en ese trono. El versículo 5 nos habla de los mártires de la iglesia primitiva. Entonces nosotros ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos del 9, Apocalipsis versículo 6, versículos del 9 al 11, vamos a regresar la pantalla para ver el versículo 9. Se nos habla de estos que fueron decapitados, de estos mártires. Ya se habló anteriormente de ellos. Retrocediendo al capítulo 6, versículo 9 dice: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Miramos la similitud de palabras de este versículo 9 y lo que leímos en el versículo 4 del capítulo 20. Continuemos. Versículo 10. Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo a cada uno y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. No mucho, poco más de tiempo. Descansen un poco más de tiempo para su vindicación, para que Dios haga venganza. Descansen un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos, compañeros de ellos en aquel tiempo. El número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Estas almas están desesperadas, quieren vindicación, quieren venganza, quiere que Dios haga saber al mundo que ellos no han muerto, que ellos siguen vivos, que son victoriosos por su fe y por lo que hicieron, su fidelidad, morir de esas maneras por la causa de su Señor, Dios Jesucristo, el Padre. Pero había otros que todavía faltaban morir de la misma manera que ellos. Entonces, amados hermanos, ya se nos habló de estas almas. Ahora en el capítulo 20 se nos está diciendo, ¿verdad? Versículo 4, que hay tronos y alguien sentado en esos tronos. Pues son estas mártires que están en esos tronos y se les dio autoridad para juzgar y que reinan con Cristo Jesús. Volvieron a la vida figuradamente, no es una resurrección literal. Volvieron a la vida. Entonces, en el versículo 4 del capítulo 20, se nos habló de ellos, se nos habló de tronos y ellos sentados en esos tronos. Bueno, pues ahí ya llegó el tiempo. Recordemos que en el capítulo 6
ellos preguntaron, ¿hasta cuándo? Y se les dijo que esperaran no mucho tiempo, un poco más de tiempo, hasta que otros como ellos murieran. Figuradamente, ya se llegó el tiempo, es lo que relata el capítulo 20, ya llegó el tiempo de la gloria, de la resurrección de esos mártires, una resurrección espiritual y no literal. Ya llegó el tiempo de la vindicación de ellos, de estas almas. Finalmente y figuradamente, volvieron a la vida. Cristo hizo saber al mundo y a las iglesias que estos eran su verdadero pueblo, que Cristo estaba orgulloso de ellos y que no solamente están volviendo a la vida, vuelven a la vida con honor y gloria. No, nada más vuelven a la vida, siguen vivos y ahora están reinando con Cristo. ¿Cómo es que están reinando con Cristo? No de manera literal. Reinan con Cristo por su fidelidad y por las promesas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vindicación de esos mártires y de esas almas. Esta resurrección no es literal, sino figurada. Aquí, en Apocalipsis capítulo 24 al 6, se nos está describiendo el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de las cuales Él mismo habló en los primeros versículos del libro de Apocalipsis, a las iglesias de Asia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo les dijo que sean fieles hasta la muerte y Él les daría una corona de vida. También les dijo Jesucristo a esas iglesias, a esos hermanos, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. Apocalipsis 2, versículos 10 y 11, ahí lo tenemos en letra roja. Cristo dijo anteriormente a las iglesias, no temas lo que estás por sufrir. Y eso era para ellos. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes, diablo, dragón, figurado, echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Ahora Cristo les dice a estas iglesias, en este caso la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Por eso siempre queremos hacer énfasis en este versículo. No es ser fiel hasta que mueras de alguna enfermedad, que mueras de viejito, que mueras de algo. Sé fiel aunque te maten. No dejes de tu fidelidad, tu lealtad, tu fe. Sé fiel hasta la muerte. Y cuando hagan esto, Cristo les dijo, y yo, esa palabra yo lleva mucha personalidad y gloria de Jesucristo. Y yo, dice Cristo, de lo más profundo de su corazón, y yo te daré la corona de vida. Luego dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Pues estos son algunos de ellos. Y estos son a los que se hace referencia en esas almas y en el capítulo 20, los que experimentan la primera resurrección y que reinan juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda resurrección, esta es la primera resurrección para ellos, para estos mártires. La segunda resurrección, pues no se describe en
en Apocalipsis 20 hasta los versículos del 11 al 15, donde todos absolutamente estaremos presentes, todos los seres humanos, pero esta solamente lo que habla este contexto. Solamente estas personas participan de esta primera resurrección. Ahora bien, las Escrituras nos enseñan a nosotros que nuestro Señor Jesucristo comenzó a reinar después que resucitó. Vayamos nosotros a Efesios capítulo 1, versículos 20 y 23 y leamos. Dice el apóstol Pablo, hablando del poder de Dios, dice, ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Dios Padre usó su poder para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Pero no solamente eso hizo Dios. Dice, y lo sentó a su diestra. Ya reinando, resucitó, comenzó a reinar, está sentado a la diestra de Dios, en donde en los lugares celestiales. Explica con detalle versículo 21, el reinado de Cristo después de su resurrección, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero, de siempre. Versículo 22, y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¡Qué gran rey! ¡Qué poder! ¡Qué santidad! Único, inigualable. En 2 de Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26, se nos sigue hablando de este reinado después, inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 25, pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yo he encontrado mucha gente buena, mucha gente sana, que es engañada fácilmente, aún nuestros hermanos y hermanas, aún nosotros mismos, aún yo mismo en algún tiempo pude haber sido engañado con nuestros razonamientos humanos, porque los sectarios o las enseñanzas que no están correctas en cuanto a estos 1000 años y en cuanto a reinados de nuestro Señor Jesucristo nos dicen, apelando a nuestro razonamiento humano y sentimientos. ¿Cómo puede ser posible, nos preguntan y nos dicen, que Cristo esté reinando ahora? Si hay muchas violaciones, mucha drogadicción, mucho alcoholismo, muchos asesinatos, mucha maldad. ¿Cómo puede ser posible que Cristo esté reinando? Y nosotros llegamos a decir muchas veces, es cierto, porque en nuestra mente pensamos que cuando Cristo esté reinando, no va a haber ninguna maldad, no va a haber robo, no va a haber asesinatos, todo va a ser perfecto, todo va a ser blanco, todo va a ser puro, todo va a ser santo. Pero no es así. Este versículo 25 del capítulo 15 nos dice, pero Cristo debe de reinar porque ya está reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La implicación es que Cristo reina en medio de sus enemigos. Pero no es porque no los pueda vencer inmediatamente. Él tiene un plan y lo va a llevar a cabo. No es porque los enemigos puedan más que Jesucristo, no. Cristo está reinando en medio de sus enemigos y ¿qué está haciendo? Está venciéndolos a su debido tiempo de Él.
hasta que todos sus enemigos sean derrotados y puestos debajo de sus pies. Y luego dice el versículo 26, y el último enemigo que será eliminado, derrotado y vencido es la muerte. Entonces, el reinado de 1000 años que habla Apocalipsis 20 de nuestro Señor Jesucristo comenzó cuando Él resucitó de entre los muertos y debe de continuar hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Y lo está haciendo. Y según estas escrituras, la muerte tiene que ser el último enemigo que nuestro Rey Jesucristo venza. Ese va a ser, ya no va a haber muerte en su momento dado, pero todavía hay. La muerte será el último enemigo que este Rey, que nuestro Señor Jesucristo venza, porque nos lo dice en este pasaje, en esta palabra de Dios. Muy bien. Por lo tanto, los 1000 años que estamos considerando no son años literales terrenales como los que nosotros conocemos, sino que simbolizan el gobierno completo de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó después que Él resucitó y durará la mayor parte entre la era de su primera venida y su segunda venida. ¿Por qué la mayor parte? Porque lo más lógico es que pensemos, va a durar desde que Él resucitó hasta que Él venga en su venida, pero no. La mayor parte de la era entre su primera y segunda venida. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver a nosotros ahora unas enseñanzas inquietantes de esta profecía del capítulo 20, versículos 7 al 10. Y leamos ahí el versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y engañará a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Perdón. Y engañará a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Continúa diciendo, perdón, y los devoró. Bueno, me faltó el versículo 10 allí. Y vamos a ver si lo tengo aquí yo. Voy a leer el 10, no lo tengo en la pantalla, lo voy a leer en mi Biblia. Dice el 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amados hermanos, nos dice nuestro texto que después de los 1000 años, figurados, simbólicos, cuando terminen, Satanás será librado nuevamente para engañar, y vamos a poner atención, a las naciones. Es lo que dice el texto, son las palabras literales, a las naciones. Recordemos en los primeros versículos cuando llega el ángel con esa cadena y esas llaves. En esos primeros versículos, Satanás fue encerrado en el abismo por el ángel, pero fue, según los primeros 3 versículos, para que ya no engañara a las naciones, al imperio romano, a las naciones.
persiguiendo a los cristianos, hiriéndolos, matándolos y exigiendo que adoren a los gobernantes de ese imperio en lugar de adorar a nuestro Dios. Muchos en aquel tiempo decidieron morir y no hacer lo que la bestia, el diablo, exigía. No adoraron a los gobernantes, no adoraron a la bestia, pero decidieron morir y literalmente murieron. Pero ya vimos que resucitaron en gloria y en honor, reinando con nuestro Señor Jesucristo en el mismo reinado, en el mismo periodo de tiempo de reinado de nuestro Señor Jesucristo, están reinando esas almas, esos mártires. Bueno, Satanás va a estar por un espacio de tiempo largo, impedido para ya no engañar a las naciones. Sí nos engaña a nosotros como individuos o como cristianos, pero ya no va a ser lo que hizo anteriormente, engañar a un imperio, varias naciones, porque eso es lo que significa imperio. Imperio no es una nación, son varias, muchas. Haciendo eso, dañando al pueblo de Dios y exigiendo la adoración a ellos en lugar de a Dios, con la amenaza y el castigo de muertes horribles. Bueno, Satanás se nos dice en este contexto, en este texto, que será librado nuevamente. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo durante el Imperio Romano y durante la Iglesia primitiva. Pero se nos dice por un poco tiempo. El versículo 8 nos dice, y saldrá y engañará a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra. ¿Dónde están estas naciones? Nos dice literalmente en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Muchos usan estos nombres de Gog y Magog para aplicarlo a la Unión Soviética o a la China comunista o a algún régimen malvado y malo que nosotros conocemos. Pero este versículo 12 nos está diciendo a nosotros que no son ellos, que están en los cuatro extremos de la tierra y que van a hacer guerra en contra de los cristianos otra vez. Se le va a permitir a Satanás hacer esto nuevamente. Es decir, Satanás levantará nuevamente una potencia mundial para dañar a los cristianos, exigiendo adoración a ellos en lugar de a nuestro Dios, con las amenazas y cumplimiento de muertes horribles, pero por un poco de tiempo. Muchos piensan que Gog y Magog son potencias mundiales de nuestro tiempo, pero el versículo 8 nos está diciendo que estas naciones están en los cuatro extremos de la tierra y que representan a los enemigos paganos, como en aquel entonces, que lucharon en contra del pueblo de Dios. El diablo tendrá poder nuevamente para engañar a las naciones como lo hizo durante el Imperio Romano. Muy bien, ya para terminar, amados hermanos, ya para concluir, dice que estos rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Dónde está el campamento de los santos y la ciudad amada? Bueno, ahí mismo nos dice que es por toda la tierra. ¿Por qué?
Porque el versículo 9 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. Ya no va a ser como antes, que era solamente en una región, en un lugar geográfico solamente. Para este entonces, los cristianos ya no van a estar en un solo lugar. Van a estar por toda la tierra. Hoy en día, gracias a la misericordia de Dios, ya estamos dispersados por toda la tierra. Hay cristianos en Alemania, en China, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos. Por todas partes está el pueblo de Dios. Por eso dice que están en los cuatro extremos de la tierra y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Serán destruidos por nuestro Señor Jesucristo, como los destruyó en el tiempo pasado. Finalmente dice el versículo 10, todos los enemigos de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, y el más grande es Satanás, serán atormentados día y noche. Vale la pena decir que este tormento no es aniquilación, es un tormento eterno que dura día y noche, día y noche. Entonces, amados hermanos, si brincamos al versículo 11 al 15, nos sigue relatando porque es parte íntima, perdón, de este contexto, pero no vamos a hablar de ello en esta ocasión, de el juicio final, donde estaremos absolutamente todos para ser juzgados según lo que se encuentre en los libros y en el libro de la vida. Pero es de suma importancia que procuremos que nuestro nombre esté escrito en ese libro de la vida y no en los otros libros, porque dice el contexto que los que no se encontraban inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y si nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida, según Apocalipsis 3, tenemos que procurar con diligencia, con humildad, con mansedumbre y de todo corazón, no con palabras solamente, no con ellos solamente, puesto nuestro corazón delante de Dios, humildes, no somos nada, tú eres todo, Señor. Mi esperanza está en tu misericordia, está en tu gracia. Aunque yo me esfuerce y sea diligente por obedecer, no puedo ganar la salvación. Tú eres el único que me la puedes conceder. Portarnos diligentemente para que Cristo no borre nuestro nombre del libro de la vida. Espero en Dios haber sido entendible. Que Dios les bendiga y gracias por la invitación y de antemano por su fina atención. Muy bien, esa ha sido la presentación del día de hoy, mi hermano Javier. Gran esfuerzo para presentar un contexto, un libro, un capítulo que sin lugar a duda de mucha controversia y que genera ciertas situaciones que están allí para darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta cada vez que tenemos la posibilidad de acercarnos a este libro. Muy bien, vamos a tener una oración a nuestro Dios, agradeciendo la participación en la asistencia de cada uno de ustedes, especialmente a mi hermano que nos haya traído la lección de esta tarde. Y pedirle a mi hermano Rogelio que está por ahí, porque por favor puede abrir su micrófono para que nos conduzca, digo, en una oración y ya luego mi hermano Néstor también nos va a dar
de lo suyo con aquellos que están en Facebook. Así que les invito, mis hermanos y hermanas, a rostro a tierra para que podamos adorar hacia el nombre de Dios. Hermano. Gracias, Padre, por esta excelente lección que nos ha traído el hermano, que nos ayuda a entender un poco más a Apocalipsis y a aferrarnos más a la salvación que nos ofrece el Señor. Gracias, Padre, por todos los hermanos que han podido escuchar este mensaje y ayúdalos a que puedan no solo escucharlo, sino ponerlo por obra. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos sigues otorgando a pesar de ser un poco no tan fieles como tendríamos que ser. Por eso te pedimos que nos des más sabiduría para no solo seguirte, sino también para entender a veces las cosas que no son literalmente escritas, sino que son como una alegoría para que nosotros podamos entender. Yo verdaderamente a Apocalipsis lo había leído, pero hay cosas que no las entendía y sin embargo el hermano que lo ha tocado el Señor para que pueda refrescarnos la cabeza y también para que podamos entender todo lo que el Señor nos ha querido enseñar para que estemos todos con Él. Por eso Él fue a preparar una habitación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este momento y gracias por este día de vida que nos has otorgado y bendice la familia del hermano y glorifícate no solo en él, sino en todas las personas que necesitan de tu apoyo, de tu ayuda para poder salir adelante, a veces con cosas espirituales, pero a veces también con dolencia carnal. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a estar con Néstor Sánchez. Hermano Néstor, estamos contigo. Bien, hermano, hermana, buenas noches. Estuvo ahí la hermana Alicia Zamora, Erinelsa Velázquez, Harvin Fernández, Miguel Álvarez, Marlene González, Susana Treviño, Arelis Calzadilla Moreno, Joel Alana Velázquez, José Nazario Tobías, Isabel Ramos, Julia Flores Navarro, Mistala Millán, Mario Peña, Eleazar Sánchez, Gerardo Suárez Rivas, Dora Iris Rodríguez, Adelaida Morales, Quique Álvarez, Gloria Velasco, José Ángel Garza. Todos ellos estuvieron allí y vamos a ver los mensajes que dejaron estos hermanos. A ver aquí. Dice Rinelsa Velázquez, no se oye mis saludos, hermanos, en la fe en Jesucristo. Lo escribió al principio. Harvin Fernández dice, yo he conectado para aprender del Señor. Miguel Álvarez dice, dice, hermanos y hermanas, saludos y muchos... No, ese no es Álvarez, acá está. Hermanos, saludos desde Guadalajara. Acá en Guadalajara recomiendan mucho el agua de coco para subir las plaquetas. Si Dios quiere, le ayudará por el mensaje que está dejando el hermano Fariña, por si acaso. O se tenía problemas, para pasarle el dato. Julia Verónica Flores Navarro dice, buenas noches, hermanitos. Un abrazo fuerte. Mistala Millán dice, Dios les bendiga, hermanos. Y Arelis Calzadilla Moreno dice, saludos para todos los hermanos, Dios les bendiga. Y Joel Lalana Velázquez dice, buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Muy buen estudio, muchas gracias. Gloria sea al Señor que nos da la victoria. Elinelsa Velázquez dice, amén. Todo eso tenemos hoy día aquí en Facebook y les invitamos a volver a escuchar este mensaje. También lo pueden hacer en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Hermano Sergio. Muy bien, Néstor, gracias. Dice acá la hermana Luz también, Dari, gracias, hermano. Gracias, hermano Javier, excelente mensaje. Gracias a Dios por esa esperanza que tenemos en Cristo. No es vano sufrir por Cristo. Bendiciones a más familia espiritual, es lo que nos comunica la hermana Luz Dari en esta tarde. Es un tiempo de consulta, es un tiempo de siempre reviste un interés especial hablar acerca de este libro
y no sé cuál es la opinión que ustedes tienen. Si alguien quiere comentar algo, hágame una señita o abra su micrófono y ya le voy a dar salida para que podamos entonces pensar en lo que el hermano pudo entregarnos esta noche. Hermanito, una consulta. Hermano, adelante. Ya. Para el hermano Javier, debo entender, según el estudio de ahora, que está bien claro, que ya hubo una primera resurrección, entonces ya hubo un primer juicio, que ya están siendo consolados y están reinando junto con Cristo. ¿Es así? Sí, los primeros versículos es lo que estudiamos y lo que dicen, pero no es para todo mundo, sino según el libro mismo, es para los mártires. Ujú. Ahí en el capítulo 6 y en el capítulo 20 es lo que dicen, hermano. Volvamos otra vez al capítulo 20. Dice, y vi un ángel que descendió del cielo. Bueno, versículo 4, mejor. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. No solamente vi el ángel, dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, pero no nos dice en ese versículo quién se sentó, nomás dice, y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Vio tronos, alguien sentado, y los que están sentados se les concedió autoridad para juzgar. Dice, continúa diciendo el 4, y vi las almas de los que habían sido decapitados por la causa del testimonio de Jesús y de su palabra y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes, ni sobre sus manos, y volvieron a la vida. Ese volver a la vida, estos son los que resucitan y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esa es la primera resurrección. Ahora, dice el versículo 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. No todo el mundo esto. Sí, no sé si esté explicándome. O sea, no todos los cristianos No, no. tienen parte, Los, solamente los mártires. Está hablando del primer siglo, sí, de los mártires, ¿no? Que entregaron su vida y con todo esto de la bestia que quería que adoren su imagen. ¿A eso sí, se refiere, mi hermanito? sí, hermana, los que tuvieron que ver con el imperio romano y con esa exigencia de ese imperio de adorar a sus gobernantes y que ellos los mataron. En este caso habla de los decapitados, los que les cortaron la cabeza, ellos son los que vuelven a la vida. Ellos son los que son vindicados y se les da honor y gloria. No todo mundo, Ujú. Ya, muchas gracias, mi hermano. sí. ¿Alguien más, hermanos? Antes de finalizar. Don Waldo, usted abrió micrófono, ¿va a decir algo? Solamente que para mí Apocalipsis siempre fue un libro casi imposible de ver o de leerlo. Pero últimamente he estado escuchando lecciones y hemos estado estudiando con un hermano Apocalipsis. Entonces he logrado entender la lección del hermano de esta noche. Pues ya no es tan, no me queman las manos más ese libro. Así que gracias a los que predican y a los que enseñan Apocalipsis, que me ha ayudado muchísimo. Que el Señor Amén, los hermano. bendiga. Amén. Muy bien, estamos llegando al término. Si no hay otra intervención, estamos llegando al término del estudio del día de hoy, sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia y especialmente a mi hermano Javier por el esfuerzo que ha hecho de presentarnos esta lección del día de hoy.
Seguramente habrá otras instancias en que se podrá tocar el tema, siempre este pozo que siempre nos entrega de aquello que buscamos, y estoy seguro que siempre habrá algo para seguir cultivando. Sin más que decir, entonces, gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que tengan un buen descanso y les invitamos para el día de mañana. Mañana estaremos, si Dios así lo permite, siempre entre las 8 y las 9 aquí en este mismo canal. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Gracias, hermano Javier. Gracias, hermana Nos Primitiva. vemos. Chao, Rodrigo. Buenas noches, Mucho, hermano. hermano. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, mi hermana. Buenas noches, mi hermano Jorge, por ahí haciendo un dedito. Un saludo, hermano Jorge. Adiós, amigo Sergio. Chao, chao, amigo Waldo. Cuídese. No Hacía rato sé. que no